Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la nueva y hermosa BMW G310RR, que es el modelo más accesible y económico de la poderosa familia alemana de motos deportivas, convirtiéndose en la primera motocicleta de competición presentada con el logo de Baviera, fabricada con un motor por debajo de los 400 centímetros cúbicos, la cual esperamos esté disponible en todos los países del mundo a partir del año 2024, y es un modelo que pretende competir directamente contra los modelos deportivos de las marcas tradicionales como Yamaha, Honda y Kawasaki. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva BMW G310RR es una motocicleta deportiva de origen indio, fabricada en una de las plantas de la compañía TVS Motor, bajo los estándares de alta calidad exigidos por los ingenieros de BMW Motorrad, ya que ambas compañías firmaron un acuerdo en el año 2013. Este nuevo modelo ha sido completamente desarrollado sobre la misma plataforma y la misma estructura que el modelo TVS Apache RR310, compartiendo el mismo chasis multitubular en acero, el mismo motor monocilíndrico y los mismos accesorios y componentes exteriores, siendo además el modelo que le faltaba a los alemanes para completar el tridente de motos pequeñas con el que le apuestan a conquistar el mercado juvenil que buscan una moto de marca premium. En esta nueva familia destacamos la BMW G310R, que es el modelo Naked, la BMW G310GS, que es el modelo de aventura y viajero, y el nuevo modelo BMW G310RR, que es el modelo deportivo. Y esperamos que más adelante la marca nos presente otros modelos también de fabricación india, con motores bicilíndricos de 400 centímetros cúbicos y 500 centímetros cúbicos. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 312.1 centímetros cúbicos, con un doblador de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 34 caballos a 9700 RPM y su fuerza de torque máximo es de 27.3 Nm a 7500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 10.9 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 80 por 62.1 milímetros. Cuenta con 4 modos de conducción que modifican la entrega de potencia y la respuesta del ABS. Tiene certificación Euro 5. Cuenta con embrague antirrebote. Tiene acelerador electrónico. Su peso total en orden de marcha es de 164 kilogramos. El tanque de almacenamiento de combustible es de 11 litros. Su autonomía de consumo promedio es de 30 kilómetros por litro o 115 kilómetros por galón. Y finalmente su velocidad máxima puede superar los 160 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva motocicleta destaca por estar inspirada, según la marca, en el modelo BMW S1000RR, pero en realidad es un modelo idéntico a la TVS RR310, la cual estuvo a cargo de diseñadores e ingenieros alemanes y está inspirada principalmente en la anatomía del tiburón. Al frente sobresale el doble faro de estilo agresivo, las luces full LED de tipo ojo de pez, las direccionales con bombillo LED, el guardabarros pequeño, la cúpula alta y aerodinámica, los espejos retrovisores abatibles, el carenado robusto y aerodinámico, el tablero de instrumentos digital TFT LCD a color de 5 pulgadas y el manillar recto de 2 piezas de estilo deportivo. En la parte media destaca el tanque de combustible voluminoso, el chasis multitubular tipo enrejado en acero, los posapié en aleación de aluminio y el sillín de 2 piezas y de doble nivel. En la parte trasera tenemos el stop con bombillo LED, el portaplaca pequeño, el guardabarros sujeto al basculante
y el sistema de escape lateral. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de color dorado de 41 milímetros de diámetro y de 140 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aleación de aluminio, acompañado de un monochoc ajustable de 119 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco sencillo de 300 milímetros de diámetro en la parte frontal, con una pinza radial de la marca Vibrev de 4 pistones, y un disco de 240 milímetros con una pinza de un solo pistón. Y contamos de serie en esta motocicleta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos deportivos 110-70 en la parte delantera y 150-60 en la parte trasera. Como altura del asiento tenemos 811 milímetros y como distancia entre ejes tenemos 1365 milímetros. En materia de competencia, este nuevo modelo llega a competir en una categoría bastante difícil, ya que es la primera vez que la marca alemana nos ofrece un producto con características deportivas en este cilindraje, pero la cual pretende robarle algo del mercado a las marcas asiáticas. Aquí esta nueva 310RR compite de frente contra la poderosa Yamaha YZF R3 o su versión R25, que esperamos tenga una actualización estética muy pronto, la hermosa Kawasaki Z400 o su versión Z300 que aún se sigue comercializando en algunos países, la espectacular Vogue 300RR, la India KTM RC390, la chino-italiana Benelli 302R, la CF Moto 300SR o su versión 250SR, la TBS Apache RR310, la nueva Qianyan 350, la Sontex X350 y también podríamos agregar la Honda CBR 250RR y la Kawasaki ZX25R. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en su país de origen, que no es Alemania, de 295.000 rupias indias, siendo en promedio un 5% más costosa que su compañera naked, la G310R, la cual se comercializa en la India en 280.000 rupias. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado mundial por un precio de venta al público superior a los 36 millones de pesos colombianos, unos 5.500 dólares americanos para el mercado de Estados Unidos, unos 6.600 euros para el mercado europeo, unos 280.000 baht tailandeses, unos 7 millones de pesos chilenos, unos 125.000 pesos mexicanos, unos 34.000 soles peruanos y unos 37.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.